Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. De Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestra serie ¿Quién es Jesús? Sean bienvenidos y hoy específicamente vamos a dialogar junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio, el Jesús domesticado. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Pues bien, hermano Carlitos, que mucho gusto poder compartir esta mesa hoy con usted y también con nuestra audiencia, así que bienvenidos todos, nos alegra poder compartir este tiempo, esperando pues como ya usted lo decía, que sea de bendición para todos. Eso es lo que decíamos siempre y es nuestra intención el día de hoy también con un tema tan relevante, siempre dentro de esta serie ¿Quién es Jesús? Hoy hablaremos un poco acerca de una perspectiva bastante común, diría yo, de Jesús en estos tiempos, no bíblica, no correcta, pero muy expandida en muchas corrientes, incluso corrientes que se pueden decir evangélicas. ¿Bonachona? Exacto, entonces... ¿Relativamente buena, pastor? Exacto, sí, sí. O sea, ¿abusiva? Sí, porque abusa de la... Pero en el sentido popular, ¿es algo que ofende a Jesús? No. O sea, no en el sentido así de decir... ¿cómo dijéramos? O sea, Jesús no es Dios. Ajá. Jesús no existe. No. Jesús es un falso. O sea, Jesús es un mito, como vimos la semana anterior. No necesariamente. Entonces, la semana anterior, pastor, hablamos un poquito acerca de la existencia de Jesús, ¿no? De qué dice, pues, el sector fuera de la teología, si queremos llamarle así, pastor, o si queremos llamar el sector secular. ¿Qué opina el sector secular al respecto de Jesús? Y vamos a tratar de hablar de hoy un poco acerca de cómo esa identidad bíblica de él, pastor, puede ser también distorsionada en el transcurrir de la historia, pastor. Correcto. Sí. Entonces vamos a tratar de observar un poquito cómo esta postura, ¿verdad? Usted que vamos a observar hoy, una reducción liberal o una reducción revisionista, como se dice en el ámbito, ¿verdad? Usted no suele negar que Jesús existió. Correcto, ajá. Pero más bien acepta un Jesús histórico. Sí. Y eso, pues, bueno, puede decir alguien que todo está bien, pero el problema es que lo reconstruye. Así es. Lo reconstruye de tal manera que pierde aquello que el Nuevo Testamento explica explícitamente, pastor. Y que lo pone de forma central en algo, en Jesús, ¿verdad? Su autoridad, su divinidad. El llamado constante de Jesús al arrepentimiento, por ejemplo, la muerte vicaria, sustitutiva, salvadora de Cristo, su resurrección corporal y su señorío sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el problema en este sentido, miren hermanos, no es admirar a Jesús como maestro, sino querer conservar sus valores mientras rechazamos la identidad completa de Jesús. Y hoy en esta oportunidad, esta hora de conversación, no vamos a intentar probar que Jesús existe o algo así, o citar, eso ya lo hicimos, pero hoy vamos a ver gente que acepta un Jesús histórico, claro, que acepta que Jesús fue un hombre que vivió en este mundo, que anduvo en esta tierra, que tuvo, que las experiencias narradas en el Nuevo Testamento pues hasta cierto punto son verdad, pero niega una parte importante de su persona, su autoridad, su señorío sobre todas las cosas. Lo ve como alguien bueno, como un buen ejemplo a seguir, como un buen maestro. Un ejemplo de la moralidad. Correcto, ajá. Es más, alguien que transmite principios y valores para una sociedad mejor.
Así es, así es. Hasta cierto punto hay gente que acepta que el cristianismo podría ser como la regla moral de la humanidad. Así es. O sea, ellos no discuten esa parte, ¿verdad? O sea, Así es. más, la defienden. El punto es que una cosa es que los planteamientos de Jesús puedan servir de faro moral para la humanidad. Y otra cosa es que Jesús sea Dios, mi hermano querido. Así es. Y tenga la autoridad sobre todas las cosas. Correcto. Y que tenga la preeminencia. Y que era la plenitud del Dios vivo y verdadero, pastor, caminando por esa tierra. Correcto. Entonces, en el episodio anterior vimos que Jesús no es un mito, ¿verdad? Ya citamos, por ejemplo, consideramos fuentes primarias no cristianas, fuentes cristianas tempranas y también fuentes secundarias. Y todas coinciden en algo, ¿verdad? ¿Qué es ese algo en el que coinciden todas estas fuentes? Que Jesús sí existió y hay un amplio consenso histórico sobre el tema. O sea que eso ya no está puesto en tela de duda. Pero hoy enfrentamos otra pregunta. Una vez que aceptamos que Jesús existió, ¿qué hacemos con él? Exacto. Esa es la pregunta de hoy. Muchos decimos Jesús fue un gran maestro, un ejemplo a seguir, un ejemplo de amor, un profeta, por ejemplo. Y todo eso puede sonar, como usted decía, hermano Carlitos, muy respetuoso, muy honroso hacia la persona de Jesús. Pero ¿es eso suficiente? ¿O hace falta algo más sobre la identidad de Jesús? ¿O es una manera moderna de domesticar a Jesús para que ya no nos confronte como Señor? Y esto, pastor, creo que es resultado de un análisis superficial acerca de la vida de Jesús. Y asimismo podríamos decir que de un cristianismo superficial al respecto, ¿no? De la vida de Jesús. Cuando la iglesia se queda en esa parte, le puedo decir que una iglesia superficial conversa con esta gente, pastor. Sí, claro. O sea, puede conversar con estas formas de pensar, el cual ve a Jesús como un buen maestro, un gran maestro. Es más, alguien que en Dios estuvo con él. Así es. Porque también ellos no lo niegan, ¿no? Usted, que la divinidad pudo estar con él. Así es. Por las cosas que él hizo. O, por ejemplo, vamos a citar a un historiador más adelante como Bart Ehrman, que dice que llegó a ser Dios. Llegó. Ajá, o sea, por su conducta en esta tierra, llegó a ser Dios. O sea, o que en su posterior práctica, los discípulos o sus seguidores lo convirtieron, le voy a decir así, en Dios, en una divinidad o en alguien a quien adorar. Pero sus discípulos. Exacto. No es que él era Dios. Ajá. Es que eso es lo que dicen las corrientes. Y hermano Carlitos, creo que para fines de análisis, de comprobación de información, vamos a citar algunos de los autores y movimientos y corrientes de pensamiento que vamos a estar mencionando acá, con sus respectivas credenciales, ¿verdad? ¿Quiénes son? Para que usted sepa que lo que estamos citando es, la verdad que son ideas de peso y que han tenido peso histórico en los estudios que se han hecho, ¿verdad? Primera corriente, Robert Funk y el Jesús Seminar. Funk fue un erudito estadounidense, fundador del Western Institute y del Jesús Seminar. Dirigió un proyecto público de investigación sobre el Jesús histórico, conocido por evaluar los dichos y hechos atribuidos a Jesús mediante votaciones académicas con cuentas de colores. De igual forma, vamos a estar citando, pastor, al Western Institute, que es la institución que dio marco al Jesús Seminar y que promovió una investigación pública sobre el Jesús histórico, especialmente sobre qué pudo haber dicho y hecho Jesús según criterios histórico-críticos. Histórico-críticos, exacto. Entonces también vamos a citar hoy a Marcus Borg. Fue profesor distinguido de religión y cultura en Oregon State University, miembro del Jesús Seminar también, autor de numerosos libros sobre Jesús y una de las voces más influyentes del cristianismo liberal contemporáneo. Interesante. John Shelby Spong fue obispo episcopal de Newark durante más de 2 décadas y autor ampliamente leído dentro del cristianismo progresista. Ojito. Sus obras cuestionaron doctrinas cristianas tradicionales y buscaron presentar una lectura de Jesús más aceptable para la sensibilidad moderna. Ojito. Exacto. Estos son los autores que vamos a estar citando hoy y cómo promovieron ciertos conceptos de Jesús, ¿verdad? Bart Ehrman. Lo hemos estado citando precisamente porque es uno de los que argumenta mejor que Jesús sí existió.
digamos, él no es fuente primaria, pero es fuente secundaria sobre la existencia de Jesús, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a citar desde otra perspectiva, porque Bart Ehrman, aunque no niega la existencia de Jesús, sí niega que Jesús sea Dios. Claro. Ya, entonces Bart Ehrman es especialista en Nuevo Testamento, crítica textual, especialista en crítica textual, en el Jesús histórico y en el cristianismo primitivo. Fue profesor distinguido de estudios religiosos en la University of North de Carolina, Chapel Hill, dice, y es autor de múltiples libros académicos y de divulgación, varios de ellos en superventas, bestseller, ¿verdad? Claro. Ajá. También vamos a estar citando, pastor, dentro de la conversación a N.T. Wright, un erudito británico del Nuevo Testamento, teólogo paulino y obispo anglicano retirado. Fue obispo de Durham y profesor del Nuevo Testamento y cristianismo primitivo en la Universidad de St. Andrews. Es reconocido por su obra sobre los orígenes cristianos, Jesús, Pablo y la resurrección. O sea, N.T. Wright. ¿Sí? Correcto, así es. También vamos a estar citando pues al infaltable C.S. Lewis, ¿no? Fue escritor, académico de literatura inglesa, profesor en Oxford y Cambridge y uno de los apologistas cristianos más influyentes del siglo XX. Es autor también de Mero Cristianismo, de Cartas del Diablo a su sobrino y Las Crónicas de Narnia. En este episodio lo citaremos especialmente por su conocido argumento sobre Cristo, que se trata del trilema de C.S. Lewis. Exacto. Y que es usado para cuestionar la idea de que Jesús puede ser reducido simplemente a un gran maestro moral. Exactamente. N.T. Wright, C.S. Lewis, pastor, van desde la corriente que nos van a ayudar a defender este Exacto. asunto. La respuesta. La respuesta hacia los otros, ¿verdad? Es necesario decirlo. No es que estemos incluyendo a N.T. Wright ni a C.S. Lewis dentro de este grupo de revisionistas que niegan ciertas verdades bíblicas. También Del C. Allison Jr., pastor, es profesor de Nuevo Testamento en Princeton Theological Seminary. Sus áreas de investigación incluyen el Jesús histórico, el Evangelio de Mateo y el judaísmo del Segundo Templo, la recepción histórica de los textos bíblicos. Su obra ayuda a hablar del Jesús histórico con rigor, y humildad académica. Correcto. Entonces, vamos a tratar de revisar, pastor, cómo se puede contrarrestar este concepto un poco ausente de fundamento bíblico en esos tiempos, ¿no? Correcto. Y también necesitamos, antes de entrar en materia, hermano Carlitos, tal vez definir, ¿no? Un poco algunas palabras algunos conceptos que vamos a estar utilizando aquí en el programa. Por ejemplo, reducción liberal. Cuando nos referimos a Jesús y hablamos de reducción liberal, es cuando se conserva una parte atractiva de Jesús, su compasión, su ética, su crítica religiosa, todo la interacción de él con los fariseos y todo esto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero se rechaza o se reinterpreta su divinidad. Es que ese es el problema. Su cruz, su resurrección, su autoridad y su señorío sobre todas las cosas. Es que eso es clave puntualizarlo, fíjese, pastor. O sea, entender este concepto. Hacia ahí va el diálogo de hoy. Exacto. Responder hacia eso específicamente, queridos hermanos. Y creo que es digno de repetirlo, pastor. La reducción liberal. Exacto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reducción liberal en este tema? Es cuando se conserva una parte atractiva de Jesús. Ojo. Lo que nos gusta o lo que más nos gusta de Jesús, ¿no? Su compasión, su ética, su gracia, ¿verdad usted? Su amor, ya, su crítica religiosa. Ya, porque y es que Jesús es amado, le voy a decir así, por muchos bandos, por eso, ¿verdad? Claro. Porque Jesús fue un revolucionario, Jesús fue un antiimperialista y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero se rechaza o se reinterpreta su divinidad, la cruz, la resurrección y el señorío, autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Señorío y autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Correcto. Hablemos también, pastor, de definiciones y vamos a hablar de revisionismo. Ese va a ser un término clave acá también. Cuando hablamos de revisionismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es volver a contar la historia de Jesús de una manera que contradice radicalmente el testimonio apostólico. O sea, utilizar los argumentos históricos, pastor, los cuales son existentes, pero en ese proceso se tiene cierto sesgo en donde se contradice el fundamento apostólico específicamente. Eso es revisionismo. Exacto. Entonces también vamos a mencionar un poco el Jesús histórico, ¿no?
Cuando hablamos del Jesús histórico se refiere al estudio académico de Jesús usando métodos históricos, como en su momento lo hemos hecho nosotros acá, ¿verdad? El Cristo de la fe. Cristo de la fe es una expresión usada por algunos académicos para distinguir entre el Jesús reconstruido por la historia crítica, escuche, y el Cristo confesado por la iglesia. ¿Sí? Ahí es donde también, eso va a haber que vamos hacer a usarlo mucho. Uh-huh. Por cierto, olvidábamos decir, pastor, que este programa muy probablemente vamos a hacer en 2 partes. Ajá. ¿Sí? Porque creemos que no vamos a terminar hoy. Entonces, el Cristo de la fe, decíamos, es una expresión usada por algunos académicos para distinguir entre Jesús reconstruido por la historia crítica y el Cristo confesado por la iglesia. El problema aparece cuando esa distinción se convierte en una separación total. O sea, separamos al Jesús histórico del Cristo. Y he escuchado algunas veces ese término, el Cristo de la fe. Porque el Cristo de la fe, según ellos, no es el Jesús histórico, sino que lo separan totalmente. Una cosa es el Jesús construido desde la crítica textual, y otra cosa es el Jesús que ustedes confiesan, ¿verdad? Que la iglesia confiesa. Entonces, donde esa separación ocurre es que vamos camino a lo que mencionamos antes, ¿no? Hacia un reduccionismo liberal o hacia una versión revisionista de Jesús, en donde ya no es el Jesús del Nuevo Testamento, sino una versión revisada, le voy a decir así, y editada. O sea, del Jesús presentado por el Nuevo Testamento. Hablamos de un problema de superioridad exegética entonces, pastor. O sea, que el revisionismo es superior al fundamento apostólico. De hecho, fíjese, las raíces de este reduccionismo liberal y del revisionismo están en una hermenéutica desviada, ¿verdad usted? Una hermenéutica que no se rige de acuerdo a los principios históricos, ¿verdad usted? Sino que más más está enfocada en satisfacer los deseos del que revisa, ¿ya? Que de encontrar la verdad, por decírselo así. Exacto. Entonces, cuando hablamos pastor, de un Jesús domesticado, ¿sí? ¿Qué es el Jesús domesticado? Es un Jesús aceptable para la cultura, porque inspira, acompaña y valida, pero no manda, no juzga, no salva y no exige arrepentimiento. Es el Jesús que puede aparecer en una frase motivacional, en una causa social o en una espiritualidad genérica, pero no en el trono. Ojo ahí. Problema, escuche usted, el problema no es afirmar que Jesús fue su maestro, un gran maestro. El problema es decir que fue solo un maestro. Exacto. O sea, el problema Qué es importante ese, la terminología ahí, ¿va? Exacto. O sea, si alguien dice, no, Jesús fue un buen maestro, bueno, un gran maestro, sí, pero solo fue eso. No, Él es Dios. Y está por sobre todas las cosas. Es preeminente en todo, pastor. Correcto. Entonces, cuidado con esa parte, es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y más adelante, tal vez tal vez el próximo programa, ¿verdad? Ustedes Ajá. vamos a observar probablemente, pastor, algunos conceptos contemporáneos de cómo podemos aplicar estas cosas hoy en día. Cómo nosotros pudiésemos estar sirviendo, exacto, o teniendo o pensando a un Jesús domesticado, reducido, revisado y editado, y no, como decíamos, el del Nuevo Testamento. Sí. Entonces, dentro de esta corriente de domesticar a Jesús, podríamos decir, ¿verdad usted? Y vamos a citar algunos pasajes del Nuevo Testamento más adelante. Pero en sí, hermano Carlitos, creo que podemos adelantar que hay suficientes pasajes en el Nuevo Testamento para pensar que Jesús él mismo afirmó ser Dios. Claro. ¿Ya? Ese es hay un testimonio ahí propio, personal de él, pero además la gente que anduvo con él. Y sabe, cuando yo estaba estudiando sobre este tema, preparando las notas para hoy, ¿verdad? Yo pensé en el soldado de la cruz, el que lo ve morir, ¿verdad? Uh-huh. Y él mismo confiesa ahí verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Exacto. Ya, entonces, o sea, hasta de la parte, le voy a decir así, opuesta, hasta de la parte estatal, de donde usted no esperaba una confesión, tenemos una confesión en el Nuevo Testamento sobre la identidad de Jesús, ¿verdad? Entonces, dentro de este movimiento, hermano Carlitos, el primero que vamos a citar y que ya lo dijimos anteriormente es Jesús Seminar. Claro. Una metodología que votaba sobre Jesús. Me pareció bien curiosa
curioso este movimiento. El Jesús Seminar, mire, fue organizado en 1985 por Robert Funk bajo el Western Institute. Según la propia descripción del instituto, su meta inicial fue revisar los dichos y hechos atribuidos a Jesús en los evangelios para determinar cuáles podían considerarse auténticos. Por eso le digo, es una hermenéutica. Sí, pues, o sea, la para raíz, satisfacer lo que ellos quieren. exacto, escuchar. la raíz de estas corrientes, de este Jesús reducido, domesticado, es una hermenéutica errada, ¿verdad usted? Y en términos teológicos, pastor, o sea que estamos poniendo totalmente entonces por fuera la autoridad de las escrituras. Correcto. O sea, Sí. estamos poniendo la interpretación sobre las escrituras en sí. Correcto. Entonces, yo creo que es peligroso tomar bien en cuenta de cómo este principio, pastor, de la autoridad de las escrituras, de la inspiración plena de las escrituras, es no negociable. Correcto, así es. Entonces, es peligroso para usted, porque mire desde qué perspectiva esta gente. Ellos votaban si consideraban auténticos o no. Exacto, Bueno. o sea, sus miembros, los miembros del Jesús Seminar, mire, votaban con cuentas de colores para expresar grados de autenticidad sobre los hechos y sobre los dichos de Jesús en el Nuevo Testamento. En sus conclusiones, el seminario afirmó que Jesús no se refirió a sí mismo como Mesías, ni afirmó ser un ser divino descendido del cielo para morir como sacrificio por los pecados del mundo. ¿Ya? En sus conclusiones, ¿verdad? Y quiero citar textualmente parte de la declaración del Western Institute sobre el Jesús Seminar. Y él dice, ellos dicen, Jesús de Nazaret no se refirió a sí mismo como el Mesías, ni afirmó ser un ser divino que descendió del cielo a la tierra para morir como sacrificio por los pecados del mundo. Estas son afirmaciones que algunas personas en la iglesia primitiva hicieron acerca de Jesús, no afirmaciones que él hizo acerca de sí mismo. Mire qué interesante. Y aquí es algo importante de entender, pastor, que el corazón del tema que estamos hablando hoy va por acá. Esta postura no niega necesariamente la existencia de Jesús. Correcto. Jesús estuvo. Pero separa a Jesús histórico del Cristo confesado por la iglesia. O sea, lo que están diciendo ellos, ¿verdad? Es que el Cristo confesado por la iglesia, Jesús no dijo ser de Cristo. Como decíamos anteriormente. Exacto. O sea, como que uno es el Jesús histórico Y otro es el otro Jesús es el Cristo de la fe. que confiesan ustedes. Correcto. Por ejemplo. Entonces, la respuesta cristiana no debe ser burla, ni mucho menos miedo, sino una pregunta seria. ¿Esta reconstrucción hace justicia al conjunto del testimonio histórico, bíblico y apostólico? Y la respuesta contundente es no. Es no. Exacto. O sea, Jesús claro que afirmó, pastor, ser el Sí, Hijo de Dios. Exacto. Ahorita estábamos, hace un poco de tiempo, empezamos a estudiar Marcos aquí en la iglesia con un grupo de jóvenes. Y ya, apenas vamos por los primeros capítulos de Marcos. Y Marcos ya confirma 2 veces que Jesús anuncia su muerte, por ejemplo. Claro. Ya, y que confiesa ciertas verdades, como de hecho vimos el tema el pasaje de la transfiguración, ¿verdad? Jesús en el monte de la transfiguración. Y es precisamente una confirmación de eso, ¿verdad? Este es mi hijo, dice el Señor. A él oigan, a él oíd. Cuando Jesús también, pastor, confronta a aquellos cuates que van camino de Maús, pastor, y les habla, También. ¿acaso no las escrituras dan testimonio? Exacto. O sea, del Antiguo Testamento, ¿de quién estuvo hablando entonces? Exacto. ¿No era él? Sí. O sea, Jesús es el cumplimiento, es la persona de la cual siempre habló el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, como usted decía, aquí está el corazón de la temática que vamos a hablar hoy, en donde muchas veces estas corrientes no niegan necesariamente la existencia de Jesús, pero separan, ¿verdad? Una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Cristo confesado, el Cristo de la fe. Ya, Ahora, nosotros pastor, decimos Jesús es uno, Jesús histórico, y es en el Jesús de la fe de nosotros es ese. Claro. Ya no separamos. Y no tanto de la fe nuestra. O sea, me El refiero Jesús bíblico. Exacto, me refiero al que confesamos, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? Exacto. Basado en el fundamento apostólico, ¿verdad? O sea, es que eso es importante marcarlo. Pero citemos también, pastor, a otro pensador que plantea algunas cuestiones erradas. En este caso, Marcus Borg. Y Marcus Borg plantea a Jesús como persona del Espíritu. Sabio, subversivo y profeta social. Ojo, mire qué interesante. Sí, me huele a justicia social. Ya la olió.
Borg no presenta simplemente a Jesús como inexistente o irrelevante. Al contrario, lo presenta como una figura religiosa profunda, una persona muy espiritual, un sabio subversivo, profeta social y fundador de un movimiento. Mire qué interesante. Fundador de un movimiento. Su propuesta atrae porque conserva compasión, transformación interior y crítica social, pero reubica el centro de la fe lejos de doctrinas clásicas sobre Jesús, pastor. Y citemos textualmente a Marcus Borg, el cual lo plantea su idea de esta manera. La imagen de Jesús que he bosquejado, o sea, él la bosquejó, es bastante diferente a la imagen popular de Jesús. Su propia autocomprensión no incluía pensar y hablar de sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Qué Biblia leería? No sé. Cuyo propósito histórico era morir por los pecados del mundo. Más bien fue una persona del espíritu, un sabio subversivo, un profeta social y un fundador de un movimiento. O sea que Jesús vino a fundar un movimiento, según Marcus Borg. Uh-huh. Ahora, a mí lo que a veces me hace pensar, pastor, es de que es gente, creo yo, con un ego alto, pastor, de querer llegar a conclusiones. No sé qué tanto esta gente tuvo un acercamiento al texto bíblico de una forma sincera y honesta. ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque para llegar a conclusiones como esta, o sea, como en algún momento hablamos en un programa anterior, pastor, o Jesús, o fue Dios, o fue un loco. ¿Y qué es lo que dice C.S. Lewis? Esa es una de las respuestas de C.S. Lewis precisamente a estas corrientes. Exacto. Entonces, ajá, o sea, ¿qué me estás diciendo que Jesús fue esto? O sea, Jesús, ¿acaso no te diste cuenta que él dijo que era Dios? exacto. Mejor decime que fue un loco desquiciado, que tendría mayor honestidad intelectual. Uh-huh, uh-huh. Y que me digas, no, es que él solo fue un fundador. Jesús no vino a fundar. Sí, lo grupo. curioso es que conservan toda esta parte de Jesús, la parte suave, ¿no? Digámoslo así, de Jesús. Me gusta su compasión, me gusta su gracia, me gusta su amor. Y mire, hermano Carlitos, en la iglesia hay gente así ahora. O sea, Claro. Que queremos la gracia de Dios, queremos su misericordia, queremos su amor, su compasión, su misericordia para nosotros. Pero a la hora de ver a Jesús como el Señor de todas las cosas, como el que gobierna, el que reina, el amo de nuestras vidas, de las cosas que tenemos, de nuestros bienes, de nuestra familia, ahí como que ya no termina como por cuadrarnos la cosa, ¿verdad usted? Entonces, y eso es lo curioso de estas corrientes, que no quieren la parte autoritaria de Jesús. Bueno, no autoritaria, sino autoritativa, podríamos decir. O sea, la parte de autoridad de señorío de Jesús. De señorío como el creador, pastor. Exacto. El Dios todopoderoso. Exacto, o sea, él es, y hay testimonio amplio, tanto histórico como bíblico, ¿verdad usted? Y esto, mire, usted juega un papel muy importante, por ejemplo, en las diferentes corrientes de pensamiento que hoy en día. ¿Por qué? Porque este Jesús sesgado, entre comillas, sí aprueba ciertos comportamientos o ciertas cosas que al mundo de hoy le gusta. O sea, acomodamos a Jesús, ¿verdad usted? Exacto. O sea, es increíble, por ejemplo, hace poco observar una persona, por ejemplo, que es una mujer trans, ¿verdad usted? La cual es obispo, ¿verdad usted? Y entonces un Jesús con autoridad bíblica, pues obviamente no va a dar una respuesta positiva a este pensamiento, ¿verdad usted? Correcto. Pero un Jesús sesgado sí. Exacto. Un Jesús lleno de gracia. Exacto. Sí, un Jesús que... Un Jesús, le voy a decir así, un Jesús dirían los abuelos, ¿verdad? Alcahuete. Ya, o sea, un Jesús que sí quiero como su parte misericordiosa, su amor, su gracia. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Jesús es ese que hablaba con amor, pero también con verdad. Gracia y verdad. O amor y verdad. Exacto. ¿Ya? O sea, Jesús fue compasivo. Sí, fue compasivo. Claro. Pero también habló con la verdad. Jesús Claro. llamó al arrepentimiento. O Ya, sea, Jesús perdonó pecados y dijo, vete y no peques más. O sea, Ya, o sea, no veo a Jesús rompiendo, por ejemplo, los principios de Génesis. Correcto. Es más, los confirma y los cumple. Claro. Ya. O sea, es clave tomar muy en cuenta porque es peligroso, pastor. Creo que son sesgos bastante minuciosos
capciosos, ¿verdad? Usted, que nos pueden llevar a corrientes totalmente erradas. Correcto, y esto es algo normal en nuestros días, podríamos decir. Hay gente que quiere a ese Jesús, bueno, a ese Jesús bonachón, a ese Jesús alcahuete, ese Jesús que te permite, que puede responder tus oraciones. Lo digo desde la perspectiva de la concepción de la gente, no que la Biblia presente un Jesús así. Claro. Pero nos gusta ese Jesús que oye mis oraciones, que me cuida, aun cuando yo ando haciendo el mal. Ya nos gusta una versión así simplificada de Jesús, podríamos decir. Por eso es que quizás nos encantan las versiones de Jesús de The Chosen, por ejemplo, que nos presenta un Jesús más humano, por ejemplo, un Jesús más sencillo. Pero muchas veces esa sencillez nos lleva a ver a un Jesús que no tiene señorío sobre mi vida, que no tiene autoridad, que no me gobierna, que no me manda, ¿ya? Y que eso, precisamente, hoy, pastor, en la resistencia traigo un ejemplo de ideas, a dónde pueden llevar esas ideas. Sí, bueno, y precisamente por eso estaba dando este como pequeño resumen, porque vamos a ir a la resistencia ahorita. Solo les queremos ahí recordar, ¿verdad?, que estamos hablando sobre estas corrientes que hablan de un Jesús domesticado, que solo quieren como la parte compasiva, la parte misericordiosa de Jesús, pero editan o reconstruyen la autoridad, la divinidad de Cristo, su señorío sobre todas las cosas. Ya, entonces ese es un Jesús como más atractivo, un Jesús más atractivo para la gente, ¿verdad? Un Jesús autofabricado, un Jesús como más complaciente, ya, como a mí me gusta, un Jesús editado a la manera que a mí me gusta. Y ese no es el Jesús del Nuevo Testamento. El Jesús del Nuevo Testamento es Dios Todopoderoso, es Señor y amo de nuestras vidas. Y por supuesto es amoroso y es misericordioso y compasivo. Pero no editamos su identidad ni su divinidad. Quédese con nosotros porque vamos a seguir hablando de este tema. De pronto los dejamos acá a todos ustedes con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica discutimos los diferentes sucesos que la iglesia contemporánea enfrenta hoy en día. Y nos vamos hasta nuestro querido país al norte de Guatemala, los Estados Unidos de Norteamérica, y específicamente al estado de Massachusetts, con una noticia tremendamente triste, querida familia. Este 10 de agosto específicamente se mostraba en redes sociales, se mostraba en canales, se mostraba por los diferentes medios a un grupo de mujeres, ojo con esto, a un grupo de mujeres sonrientes, aplaudiendo la firma de una gobernadora. La firma de la gobernadora Maura Healey, gobernadora del estado de Massachusetts. Y usted se podrá preguntar, ¿y estas mujeres sonrientes, muy contentas, qué era lo que estaban aplaudiendo? Tristemente, querida familia de Diálogo de Fe y Salvación y de la Resistencia, esta mujer está afirmando la aprobación de una iniciativa de ley, la cual aprueba el aborto, escuche usted, hasta las 24 semanas de gestación, en este caso, hasta los 9 meses. Estas mujeres estaban celebrando que es legal, perdón la expresión, matar a un niño que está a punto de nacer. ¿Y sabe por qué tiene conexión con esto? Con el tema que estamos hablando hoy en Diálogo de Fe y Salvación.
Porque hay mucha gente dentro de la religión cristiana la cual aprueba esto, la cual aprueba a estos políticos, la cual abraza a estos políticos, la cual vota a esos políticos, la cual critica a otros sectores del cristianismo por estar en contra de estos políticos. Qué triste, querida familia, es pensar que en la humanidad que vivimos y este mismo grupo de progresistas wokistas que andan defendiendo animales por ahí, no tengo nada en contra de los animales ni las mascotas, es la misma gente que están aplaudiendo que se pueda matar a un niño a los 9 meses. ¿En qué mundo estamos, querida familia? Qué triste es ver esto. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es la gracia del Señor. A veces observamos relatos sangrientos del Antiguo Testamento de civilizaciones antiguas, las cuales traían niños para ponerlos en sacrificio a dioses falsos, en hornos ardientes. Pero hoy en día, también en una clínica de los hospitales del estado de Massachusetts, se aprueba que una mujer con 9 meses de embarazo no quiera traer a su niño a la vida, pueda asesinarlo. Querida familia, ningún problema en esta vida se resuelve quitando la vida de otro ser humano. ¿Hasta dónde está llegando el wokismo? ¿Hasta dónde está llegando el Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica? Qué triste. Abramos los ojos de nuestro entendimiento, porque son cosas que muy sutilmente pueden llegar de una manera política a cualquiera de nuestros países. Triste realidad, querida familia, pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Él está en su trono y pondrá todas las cosas en orden. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia y seguimos aquí en Diálogo de Fe y Salvación abordando una temática más sobre la serie ¿Quién es Jesús? Y hoy estamos viendo esta parte sobre la domesticación de Jesús. No que Jesús se pueda domesticar, no que el Jesús bíblico se pueda hacer a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestros deseos, pero es innegable que entre nosotros hay corrientes, hay movimientos que sí presentan a un Jesús así, un Jesús solo compasivo, pero no con autoridad. Un Jesús misericordioso, pero no divino. Un Jesús que me da todo, que me cuida, que me protege. Un Jesús bonachón, alcahuete, pero que no gobierna mi vida. Y hoy estamos hablando acerca de eso. Y vamos a seguir, hermano Carlitos, hablando sobre, lo que usted citaba, ¿no? Era de Marcus Borg, que presenta a Jesús como Jesús fue una persona, en resumen, podríamos decir que Marcus Borg lo que viene a decir es que Jesús fue una persona muy espiritual. Sí, un subversivo. Con alto grado de espiritualidad. Exacto, un tipo de Dalai Lama, vamos. Claro, que vino, y más aún con esto, vino a fundar un movimiento. Exacto. O sea, este tipo se observa claramente, pastor, que quiere argumentar ideas, ¿no? Son pensadores que quieren fundamentar sus propias ideas a través de conceptos que se inventan acerca de Jesús, pastor. Correcto. Qué triste es caer en eso. Exacto. Entonces, un sabio, un subversivo, un profeta o alguien que le gusta la justicia social. Y como decíamos, ¿verdad? También un fundador, según él, de un movimiento. Ya, pero avancemos hacia John Shelby Spong, quien nos presenta, hermano Carlitos, un Jesús para la sensibilidad moderna. Ojito con este.
Ojito con esto, este ¿sí? Jesús de Shelby. ¿Qué busca Spong? Busca presentar un Jesús aceptable para personas no religiosas. ¿Ya? Y cuestionó aspectos centrales de la fe cristiana tradicional, como por ejemplo el nacimiento virginal, los milagros, la resurrección entendida corporalmente y doctrinas cristológicas clásicas. Su propuesta es útil para el tema de hoy porque muestra cómo puede conservarse un lenguaje de admiración por Jesús mientras se desecha gran parte de la confesión histórica de la iglesia y bíblica. Mire qué interesante. Pongan atención en eso. Entonces, desestimando como irrelevante la disputa sobre la naturaleza de Jesús que ocupó el liderazgo de la iglesia durante los primeros 500 años de la historia cristiana, Spong propone una nueva manera de entender la divinidad de Cristo como la dimensión última. Escuche, pues. Escuche. Ojo, pongan atención a esto. ¿Qué viene a decirnos Spong? Spong hace caso omiso, podríamos decir, de lo que citábamos en el programa anterior, de toda la cristología temprana, hablando tanto de fuentes, y decíamos que la cristología temprana no fue una baja cristología, o sea, no fue una cristología débil, No. sino que fue una alta cristología, ya empezando por, podríamos decir, por aquella declaración de Pedro, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, en Mateo 16, ¿verdad usted? Ya, entonces, pero ¿qué es lo que hace Spong? Hace a un lado toda esa evidencia, tanto las fuentes, decíamos, bíblicas tempranas, las primarias como Flavio Josefo, como Tácito, como Plinio el joven, las hace a un lado y dice, Jesús es la dimensión última de una humanidad realizada. Oiga usted. Hágame el favor. Jesús como ese es el superhombre. Exacto, el Algo así superhombre. me imagino yo. Y que me invita a ser ese o sea, que exacto. usted puede alcanzar esa realización en Jesús. Querida familia, yo creo que tenemos que estar atentos a todo lo que escuchamos hoy en día. Y se me pasó pensando un poquito cuando lo escuchaba usted citar la definición. Digo, un alto porcentaje del contenido religioso hoy en día va por ahí. Correcto. Al Jesús realizador. Sí. Aquel que está llamado a la realización de tus planes. Es que no neguemos algo. Es un Jesús pegajoso ese. Claro. O sea, es un Jesús. Ese Jesús de Spong, de John Shelby Spong, es un Jesús atractivo, es un Jesús que es un imán. Porque la idea de Spong es presentar a un Jesús más atractivo a aquellas personas no religiosas, a los no creyentes. Entonces Jesús es alguien que puede ayudar, por ejemplo, mediante el coaching, a dar lo mejor de ti, a ser una mejor versión de vos mismo, ya a que vos podás ser una mejor persona. Y mire, pues, y eso está excelente, eso está buenísimo, pero Jesús no vino a eso. exacto. Jesús Está no vino a bien que eso. usted quiera ser una mejor persona, está bien que usted quiera emprender, que usted quiera alcanzar una meta. Es más, si usted lo quiere aplicar, aplíquelo, pero saque a Jesús de ahí. Exacto. Ajá. O sea, por ejemplo, ahorita encontramos, y necesitamos decirlo, pastor, una iglesia conocida en Guatemala con un estudio de Sapiens, ¿no? Usted, acerca de cómo poder ser alguien ¿Cómo generar riqueza? próspero. Exacto. ¿Cómo generar riqueza desde tu relación con Dios? Sí, de hecho, uno de los lemas es... bueno, yo no he ido a Sapiens, ¿va? Pero... Ajá. Bueno. Pero uno de los lemas es riquezas, honra y vida. Esas son las tres cosas para las que usted está aquí. Riquezas, honra y vida. Bueno, yo creo que es un Jesús muy cercano a lo que Shelby Spong está planteando, pastor, y creo que es peligroso tomarlo en cuenta como el Jesús bíblico. Sí. Ahora, que usted en su vida secular, usted quiera tener un tipo de aprendizaje de cómo, bueno, vaya. No, de hecho, y yo creo que Jesús en la Biblia, mire, en la Biblia nosotros encontramos principios aplicables para una gerencia empresarial, por ejemplo. Claro. ¿Ya?
En la Biblia nosotros encontramos principios para planificación estratégica, por ejemplo. Claro. Hace poco yo me recuerdo que estábamos hablando con los alumnos del Instituto Bíblico en un curso y estábamos evaluando cómo Jesús invita a la gente a planear su vida. Cuando les dice, ¿quién de ustedes cuando va a construir una torre no se sienta primero? Porque si no, no va a ser que a media torre ya no tengas nada como seguir. O si alguien va a ir a la guerra, ¿cómo no planifica primero? Porque no va a ser que el otro que viene con 20,000 y vos vas con 10,000 te va a ganar. Entonces mejor enviar una comisión de paz o algo así y ya. Entonces Jesús invita, o sea, no estamos diciendo que los principios de Jesús no sean aplicables a todas las áreas de la vida. Claro. Bien. Y porque no estamos en contra del emprendedor, no estamos en contra de que usted mejore personalmente. Sí, pero como usted dijo, eso es una cosa y el Jesús bíblico es otra. Exacto. ¿Ya? Jesús vino a salvarnos, Él nuestro Salvador, vino a tener una vida perfecta, a cumplir la ley, a morir por nosotros, a salvarnos. Veo al Jesús de Shelby Spong, pastor, como aquel Jesús el cual termina haciendo una aplicación a todas las tentaciones que el diablo le puso en el pináculo del templo. Puede ser, a veces es una buena observación. O sea, es un Jesús que aplica. Entonces Jesús sí aceptó lo que el diablo le puso. Claro. O sea, en esta versión Jesús sí aceptó. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como decíamos, Shelby nos presenta la dimensión última, a Cristo como la dimensión última de una humanidad realizada. O sea, si usted de verdad quiere alcanzar la cúspide de la humanidad, bueno, el ejemplo es Jesús. Bueno, y Jesús nos viene a decir, la cúspide no la puedes alcanzar. O sea, ya la cúspide no la puedes alcanzar. No hay forma de que nosotros la podamos alcanzar fuera de Él, ¿ya? Y no una cúspide como la que Shelby presenta, no una humanidad tan real, sino una humanidad dentro de los propósitos de Dios, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces, pastor, vamos a citar a Bart Ehrman. Antes de ello, pastor, saludar a nuestra gente que nos observa a través del en vivo. Saludo especial a todos los que nos ven a través de la página de Facebook de Diálogo de Fe y Salvación y Iglesia Bautista Central de Chiquimula, pastor. También un saludo especial a todos los que nos ven a través de Amigos TV. Saludo especial a todos. Dios los bendiga. Toda la gente que nos observa por las diferentes empresas de cable. Un saludo muy especial. Diferentes departamentos de Guatemala y otros países también fuera de nuestra Guatemala. Que Dios los bendiga. De igual forma, pastor, todos los que nos escuchan a través de Radio Cultural Amigos. Correcto. Radio Alternativa. Así es. De igual forma en FM Vida, en las diferentes estaciones, pastor, diferentes frecuencias que estas radios tienen. Un saludo especial a todos. Correcto, un saludo también a personas que nos escuchan los sábados a las 8 de la noche por Osana TV. Por cierto, programa 250 hoy, pastor. Es cierto, hoy es el episodio 250. ¿Irá a haber alguito ahí para celebrar cuándo? ¿El 300 o el 275? No sé, hace 5 dijimos que íbamos a hacer algo para el 250. Bueno, es cierto. No, pero la verdad es que estamos agradecidos con el Señor por permitirnos, ¿verdad? La oportunidad de poder, pues, compartir este espacio con tanta gente, ¿verdad? Usted, y damos gracias al Señor porque creo que ha sido también un espacio de crecimiento para nosotros, ¿verdad? Obvio. De crecimiento en todos los sentidos, tanto técnicos como también de conocimiento sobre los distintos temas que aquí abordamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, saludos a todos, hermanos. Y, por cierto, hace días que no hacemos publicidad, así que haga paciencia, ¿verdad? Síganos en las redes sociales. Búsquenos como Diálogo de Fe y Salvación, ¿sí? ¿Dónde nos puede seguir? Nos puede seguir en YouTube, nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en TikTok y nos puede seguir en Spotify, ¿sí? Y ahí usted puede escuchar los episodios en YouTube también. Y en TikTok de vez en cuando ahí estamos posteando algunos clips, algunas cápsulas. Entonces, por favor, dése la tarea, busque en el teléfono, nada le cuesta. Y sea parte también de lo que estamos haciendo como Diálogo de Fe y Salvación, llevando el mensaje de la palabra del Señor a muchas personas a través de diferentes plataformas, ¿verdad? De tanto contenido tóxico que hay en redes sociales, pastor, poder traer ese concepto bíblico que viene a dar vida. Correcto. Al ser humano. Así que saludos a todos, en especial Juan Alonso Mellado, pastor, sí. Josué García, Beimitan, Juan Alonso, hermana Shirley, Arlene Mayorga de Díaz. Así es. Emilio Torres, pastor, también saludos, ahí Emilio. Presente, y nuestra hermana
Jessica García. Saludos también a Rubén Darío Torres, que está en sintonía ahí en la página de Facebook, y también a Zaida Estrada en Zacapa. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana, por acompañarnos. Pastor, citamos a Bart Ehrman. Sí. Que Bart Ehrman lo hemos utilizado aquí anteriormente, claro, en episodios pasados. Con relación, por ejemplo, al Jesús histórico. Lo hemos citado varias veces. Y él plantea a Jesús como profeta apocalíptico, pastor, y la exaltación posterior. Correcto. Mire qué interesante. Y Ehrman es importante porque no escribe como apologista cristiano, lo que dijimos, sino como un historiador crítico. Él acepta la existencia de Jesús, pero suele interpretar la alta cristología como un desarrollo. Ojo con eso. Posterior. Ojo con eso. Y ahí está la clave. Ahí una pausita. Exacto. ¿Por qué? Porque él está planteando que Jesús no es. Exacto. Jesús fue desarrollado. Exacto. O sea, él lo que está diciendo es que y este término alta cristología nos referimos a una cristología robusta que encuentra sus raíces en el Nuevo Testamento, ¿no? Exacto. Que confiesa la identidad de Jesús como Dios. Y mire, pastor, y creo que aquí vale la pena también resaltar que no solamente la cristología que describe el Nuevo Testamento, escuche esto, sino la cristología que el Antiguo Testamento también describe. También, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la promesa del ungido viene desde el principio. Correcto. Para regresar a ese marco. Exactamente. La simiente de la mujer que vendría a ser ese bastión de regreso por la fe, ¿verdad usted? Exacto. A la relacionalidad que implica con el Creador. Exacto. O sea, no es un relato neotestamentario solamente. No. Eso es una buena anotación también. Es algo que viene desde el principio. Correcto. Entonces, no fue un Jesús desarrollado. Jesús es antes de la fundación del mundo, querido Bart. Ajá. Sí, pero fíjese que interesante cómo utilizan. Claro. O sea, por eso le decía, es muy minucioso este asunto usted. Ajá. Sí. Es muy minucioso. Sí. Entonces, Ehrman, mire, lo plantea como un desarrollo posterior. Jesús habría sido un predicador judío apocalíptico que terminó siendo exaltado por sus seguidores a ser confesado como Dios. Ojo. Ese es el punto. O sea, la identidad de Jesús, ojo con esto, familia, está puesta los ojos en el desarrollo que sus seguidores le dieron. Correcto. Pero que él no es lo que sus seguidores dicen. O sea, que sus seguidores en algún momento llegaron a tenerlo, encumbrarlo o confesarlo como Dios. O sea, que la autoridad de la identidad de Jesús, pastor, radica en el concepto de los cristianos del primer siglo. De sus seguidores. Y no radica en el concepto de ser Dios. O sea, lo que Bart Ehrman argumenta es que el Cristo, el Jesucristo que nosotros hoy conocemos más como Dios, es algo más bien diseñado, construido por los cristianos del primer siglo. Mire qué curiosa esa. Cuando desde una perspectiva bíblica, pastor, los cristianos del primer siglo, voy a decir algo así como algo que puede sonar herético. Hasta cierto punto, pastor, fueron torpes en su momento. No entendieron. Y fue el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y que trató con ellos específicamente, ¿verdad usted? Correcto. O sea, y fíjese que hay por ejemplo, Justo González, que es un historiador de los de mayor confianza en Latinoamérica, ¿verdad usted? Y que escribe en español. Él habla de eso en su libro. Y él dice... hay un capítulo por ahí que se llama Origen Social de los Primeros Cristianos. Y es un capítulo bien interesante del libro. ¿De dónde provenían socialmente los primeros cristianos? Claro. Hermanos, eran gente sin letra. Sin nada. ¿Sabe dónde se predicaba el cristianismo? ¿Sabe por dónde fue que se empezó a caminar el cristianismo en el Imperio Romano? En los talleres. Dice los que hacían zapatos, o sea, los zapatos de aquella época, ¿verdad? En los talleres de costura,
donde hacían cosas manuales, en las cocinas, donde habían esclavos trabajando. Ahí fue donde el evangelio se arraigó primero. No fue en gente de letras, o sea, no fue en gente de la nobleza. En intelectualidad. Ya, exacto. Y eso no es demeritar. No es demeritar. Simplemente estamos hablando del argumento de que estos cristianos del primer siglo construyeron una cristología alta. No, la recibieron más bien. Y es más, le puedo asegurar que ni por su mente ni estaban letrados ni instruidos a prácticas como establecimiento de relatos. Esta gente, sí, o sea, y si usted se fija, por ejemplo, Historia del Cristianismo es un buen libro para leer sobre eso. Y si no estoy mal, es como hasta, no me recuerdo quién es uno de los primeros padres de la iglesia que empieza a entrar en esta parte del mundo intelectual. No sé, no me recuerdo si es Ireneo de León, pero es uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Usted que ya le empieza como a argumentar un poco más, y luego vienen los demás, ¿verdad? Orígenes y todos ellos que empezaron ya como a escribir, al diálogo teológico, a escribir teología y a discutir. ¿Ya? Exacto. Pero en los primeros tiempos vida. No se daba, era práctica. Era vida. Y es más, pastor, si queremos observarlo, no solamente el cristianismo primitivo, pastor, no solamente se observaba a partir de discursos o retóricas, Sí. sino de, como decía el apóstol Pablo, de demostración de poder. Exacto. Del Espíritu Santo. Pero, pastor, el tiempo se nos fue. Sí, solo cite textualmente lo que Ehrman dice plantea en la introducción a su libro. Jesús era un predicador judío de clase baja, de los rincones rurales de Galilea. Sin embargo, no mucho después de su muerte, ojo, sus seguidores afirmaban que era un ser divino. O sea, ¿qué? Era un ser divino dicho por sus seguidores. Exacto. No porque fuese. Finalmente fueron aún más lejos, declarando que no era otro que Dios, el Señor del cielo y la tierra. O sea, Ehrman hace una crítica a lo que los discípulos decían. Es más, hace una crítica hacia la divinidad de Jesús. Correcto. Y planteándolo como un Jesús desarrollado por la gente y no como Dios. Exacto. Testificado por el mismo Dios revelado en las Escrituras. Yo y el Padre uno somos, dijo. No sé qué Biblia leyeron estos, pero bueno. Pastor, palabras finales. Pues solo invitarlos para el próximo episodio, ¿sí? Porque en el próximo episodio vamos a ver un poco la respuesta bíblica a estos pensadores. Ya tanto a Jesús Seminar como a Marcus Borg, a Bart Ehrman y a Shelby, ¿sí? Claro. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar viendo la respuesta desde N.T. Wright. Buenísimo. Desde C.S. Lewis. Y desde, ¿cómo se llama el otro? Allison, de apellido Allison, que el que hablaba de la humildad intelectual. Exacto. Solo les digo el nombre, Dale C. Allison. Exacto. ¿Sí? Profesor de Nuevo Testamento y especialista en el Evangelio de Mateo. Sí, entonces vamos a estar ofreciendo también algunos pasajes bíblicos que precisamente nos ayudan a confirmar, ¿verdad? Que estas corrientes son falsas, son heréticas, ¿verdad? Y que afectan totalmente a la comprensión del Jesús bíblico. Y también el próximo miércoles vamos a estar hablando, hermano Carlitos, de que aún hoy pueden haber manifestaciones en nosotros mismos o comprensiones erradas sobre Jesús con respecto a estas corrientes, ¿verdad? Todavía siguen vivas. Exacto. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación, episodio 250. ¿Quién es Jesús? Y hoy hablamos del Jesús domesticado. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa, pero sin antes recordarles que la verdad no solamente puede ser destruida por la mentira, sino también por el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.